Pero yo sí creo en eso del espíritu emprendedor. Claro, me gasté hasta el último centavo del crédito. Me quedé sin un solo peso. Con esfuerzo y sin hacerle daño a nadie, la vida te sorprende. Pero había algo que no podía comprar ni armar con proveedores ni mayoristas. Yo pensaba, ¿qué hago viéndola? ¿Qué posibilidades tengo si hasta el reflejo del piso brilla más que yo? Me miró un segundo más, resopló como toro y sin decir nada se fue. Los de recursos humanos, que faltaban unas joyas carísimas, más de $250,000 en mercancía. Un día, cuando menos lo esperábamos, cayó la verdad como un balde de agua fría. Solo necesita alguien que te vea cuando nadie más lo hace y se quede contigo cuando todo el mundo se va. Hay historias que nadie cuenta, porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Bienvenidos a Los Buenos Somos Más, el podcast en el que cada semana contamos la historia de un hombre bueno, a veces con el hombre bueno acá, o a veces porque nos envía su historia, a veces yo como el llanero, solitario, a veces con mi amada esposa como invitada especial, que siempre lo será, y hoy es esa la ocasión. Hola, hola. Feliz día, tarde, mañana, noche. Gracias, mi Hasta amor. cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando. Oye, porque está llegando audiencia lejísimos. Sí, Me han nos dicho ve que gente de Australia, lejos. Noruega, países así. ¡Wow! Gracias, bellas y bellos. Hoy vengo muy emocionada porque, aunque, bueno, ¿puedo dar la intro? Sí. Aunque ya esta versión tenemos mi parte en mi canal. Sí. Está genial. Ay, aquí va a ser el desenlace. Y espero que sea feliz. Muy Bueno, feliz. entonces, básicamente que vamos a contar la versión de la historia de Lalo, Lalito. más conocido como el Naco. Ay, sí. Ya conocen la Yo no versión. iba a usar esa palabra, pero ustedes en Ellos México nos mismos- disculparán porque así quedó aprobado. Ellos mismos así la envían. Ya escucharon en el canal de mi esposa la versión de Regina, la novia de Lalo. Y si no la han escuchado, cordialmente invitados a que vayan a verla. Está aquí en la descripción del video. Ahí encuentran la versión de Regina. Vamos a continuar entonces con la versión de la historia de Lalo. Listo, listo. Regina, la niña fresa de las Sí. Lomas de Polanco. Pero antes de empezar, si usted tiene afán, si usted lo que le gusta es ver reels y recibir dopamina rápida, de ver así shorts y de ver TikToks, Aquí no es. aquí no es bienvenido. Este no es su lugar. No es tu lugar seguro. Aquí no tenemos afán. Aquí no simplemente contamos story times. No, no, no. Aquí interrumpimos, aquí hablamos, aquí nos hacemos ameno nos el reímos, rato, con todo. aquí respeto. opinamos, siempre con todo respeto. Pero aquí usted no va a obtener contenido inmediato, ese que ya, pum, 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 tome su dopamina, tome su atención. No, 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 no. Aquí vámonos con calmita. Ahora sí, habiendo Pero avisado emocionados, por favor. esto, me enamoré de una fresa. ¿Qué se pasan con esos títulos? Me llamo Eduardo, pero toda la banda me dice Lalo. La neta, mi infancia Del fue planeta. rara, aunque en ese tiempo para mí era lo normal. Nunca conocí a mi jefe. Mi jefecita fue la que se rifó sola, vendiendo quesadillas en la esquina para sacar para la renta y para la comida. Yo crecí entre el olor a comal caliente y la grasa que se te queda pegada en la ropa. Y aunque muchos lo verían como jodido, para mí era cotidiano. Sí, su realidad, su normalidad. Y la de muchos en Latinoamérica, millones. Desde morro entendí que nada caía del cielo. A los 12 años tuve que dejar la escuela porque ya no alcanzaba ni pa' útiles ni pa' pasajes. No fue algo que me pusiera triste, porque ni chance tuve de pensarlo mucho. Nomás vi a mi jefecita partiéndose la madre todos los días y dije, pues me toca entrarle a la chamba. Y así me aventé en las puras chingas, cargando cajas en el tianguis, limpiando vidrios, de chalán, en lo que fuera. ¿Qué es chalán? Chalán es el ayudante del albañil. Ok.
Nunca me sentí pobre, ni me puse a comparar. Simplemente era la vida que me tocó y yo nomás le echaba huevos para salir adelante. Mi jefita y yo éramos un equipo, ella con sus quesadillas y yo con mis chambitas. Bueno, yo siento que tanto la versión de Regina que ya leí en mi canal como esta, no sé cómo hacemos para que nos ayuden las plataformas y las redes a darle más difusión en México, porque la mayoría de países, o como yo, se van a sentir perdidos en algunas cosas, pero el mexicano se va a Sí, identificar va a entender absolutamente. al 100 y va a saber qué es esto, por qué, de qué hablamos. Me encantaría que Oye, ¿hay hubiese agüita ahí? algo viral en México. Sí, claro. Yo creo que independiente, sí es cierto lo que tú dices, pero independientemente de la cantidad de palabras y modismos que se usan, No, sé nos que hacemos entender. Los latinos sí, nos hacemos entender. nos haremos entender, correcto. Pero bueno, sería genial que la fuerza mexicana se hiciera presente. Gente viéndonos desde nos México. manifestaran su apoyo, su comentario, su saludo, como siempre lo hacen. Les pido un favor, déjenme en los comentarios el emoji de la bandera de su país. Pongan el emoji con la bandera de su país. Por favor, se los pido ahí en los comentarios. Con eso sabemos desde dónde nos ven. Listo, listo. Nunca me sentí pobre ni me puse a comparar. Simplemente era la vida que me tocó y yo nomás le echaba huevos para salir adelante. Mi jefita y yo éramos un equipo. Ella con sus quesadillas y Todo yo eso con ya mis lo había chambitas. leído. No había lujos, no había vacaciones, pero tampoco me faltó lo básico Ajá. porque ella se rompía el lomo para que yo trajera, para traer, aunque fuera un plato de frijoles en la mesa. Ok. La verdad, en la escuela nunca aprendí gran cosa. No porque fuera burro, sino porque la neta siempre tenía la cabeza en otro lado. Yo nomás quería jugar, echar relajo con los compas, andar en el cotorreo y en la calle. Me valía si era lunes o viernes, para mí todo era chance de divertirme. Las letras y los números me daban flojera y aunque mi mamá sí me decía que estudiara, pues yo me hacía nomás el güey. Me gustaba más inventar juegos con botes vacíos, lanzarle piedritas al tren cuando pasaba. Eso sí, nunca, ni un solo vicio. Siempre fui un chavo decente, aunque canijo. Ay, qué buena aclaración. No caigan en vicios de ningún tipo, por favor. Por eso cuando dejé la escuela a los 12, ni me dolió. No sentí que perdía algo. Ya quería andar afuera, sentirme grande, tener mi lana, dejar de estirar la mano para pedir para los dulces. Así que empecé a chambear con lo que saliera, limpiando parabrisas, cargando cajas, ayudando en un taller. Pero fue en el tianguis donde encontré mi lugar. Ese ambiente me atrapó. La música a todo volumen, la gritería de los marchantes, el olor a tacos, la raza echando relajo mientras vendían. Me latió machín. A mí me laten mucho los tacos. Miren, nuestra comida favorita aquí en la ciudad no es por lamber ni por inventar. ¿Cuál es, mi amor? Comida mexicana. Siempre que podemos. Y Claro, mi- no y la se mía- parece a la auténtica, a la original, pero Mi favorita es la que tú haces. Los tacos, el guacamole, el pico de gallo. le echo ganitas. Sí, Nos encanta. No eso es sé, lo se que me más me hace gusta. agua la boca de pensar en comidita mexicana. Ya. Sí, Ese ambiente me le atrapó. gustó, sí. Me latió machín. Primero ayudaba cargando bolsas a las seños, jalando carritos de mandado y con eso me iba ganando unas monedas. Pero ya a los 14, pues me avivé más. Sí, ya era una adolescente. Un don que vendía películas pirata me ofreció chamba para que le cuidara el puesto mientras él se iba a comer. Así empecé. Luego le agarré la onda y le propuse que me dejara vender por mi cuenta. Junté una lana que Mira. tenía de las propinas y me aventé a comprar mi primer quemador. Emprendedor el chico. Emprendedor. Por quemador se refiere a una unidad que graba sobre DVDs o sobre CDs. Ok, Es un accesorio pequeño para un computador. listo. Un compa me enseñó cómo bajarlas y quemarlas. Así que yo mismo armaba mis discos. Me iba a Tepito, compraba portadas, las bolsitas transparentes y los fines de semana ya tenía un mini puesto ambulante. Bien, Un trabajador. chingón el Lalito. Vendía películas nuevas, de las que apenas iban estrenando. Se oía toda la gritería del cine y se veía a la gente pasar, pero se vendían.
Yo entiendo esa referencia, la entiendo Yo esa también referencia, quisiera decir, sé cuál oh es. no, jamás he visto una película de esas Sí piratas sé cuál compradas es. el CD de la esquina del semáforo. Bueno, sí. La banda las compraba como pan caliente. Me ponía a gritar los títulos más llamativos. La nueva del Rápido y Furioso. Llévela que va a romper la taquilla. 2 por 20, 3 por 50. Y Pesos, así, ¿no? sin darme cuenta, ya tenía mi clientela. Con eso empecé a ganar más que varios adultos de mi barrio. No era legal, eso lo sé, pero tampoco estaba robando ni pidiendo limosna. No, es que la piratería es algo normal. O sea, la piratería es muy No, no normal. entres en ese tema porque Sí. es... Yo le chambeaba duro y honradamente para tener algo en la casa. Mi jefa, aunque al principio no le latía la idea, terminó apoyándome porque veía que yo no andaba en malos pasos. Hubo un punto como a los 15 y feria donde me cayó el 20 de que no podía quedarme siempre vendiendo lo mismo. O sea, Otra sí fuente me de iba bien ingreso. con las pelis, pero ya había más raza vendiendo lo mismo y hasta más vara. O sea, más económico. ¿De barato, quería Ajá, decir? sí. Había que moverse, pensarle, ser más vivo que los demás. Y ahí fue cuando empecé a pensar como tiburón. Aunque en ese entonces yo ni sabía que era eso, nomás me nació. Pero yo sí creo en eso del espíritu emprendedor, mi amor. Claro, Y hay espíritu de cosas, chingón. y hay cosas que uno le echa un poquito más de ganas que los demás y se sobresale y se nota. Claro, claro que sí. Me di cuenta de que la clave no era solo vender lo que todos vendían, sino ofrecer algo que se moviera más rápido, que dejara más ganancia o que tuviera menos Sí, competencia. sí. Así que empecé a fijarme bien en qué compraba más la gente. Me ponía a observar, a ver quién vendía más, qué productos jalaban, qué puestos siempre estaban llenos. Todo lo iba anotando en una libretita que traía en la mochila. Como alma de viejito, ¿no? Ya no era solo chambear por chambear, era analizar el tianguis como si fuera un campo de Un batalla, comerciante innato. haciendo un estudio de mercado. Eso se llama estudio de mercado. Una seño que vendía fundas para celular junto a Los mí case. vendía un chingo. Ay, no tiene case hoy. Me acerqué a platicar con ella, le pregunté a cómo las conseguía, me dijo que su primo las traía de la Merced, así que me lancé para allá un martes en la mañana, caminé, pregunté y terminé encontrando un local donde vendían accesorios bien vara. Cables, cargadores, fundas, micas, audífonos. Compré lo poco que me alcanzaba y regresé a probar. Oye, ¿y nos han dicho fecha? No, pero ¿qué te Porque diría? siento que eso tuvo un Películas boom, eso tuvo piratas, una época 2006, de auge 2008. espectacular, entonces sí se movía más que ahora. Yo diría que esto fue antes del 2010, Y lo pero de esta venta de accesorios para celular también tuvo una época dorada sí, espectacular. yo diría entre el ¿10, 2012? 2004 Ah, ok. y el 2010, por ahí está esa... Ok, ok, listo, listo. Porque tampoco nos han dicho la edad, ¿no? Bueno, Era los Regina sí 14. al inicio, no, actual. Ah, no, Porque Regina actual nos no. dice que cuando empieza la historia en mi canal, a los 22 empieza a trabajar y Ok. estaba en la U. 22. Pero Lalo no nos ha revelado, o En sea, este momento no. listo, listo. Mero chisme, que no aporta ni importa, No, pero para pues, tener yo los quería datos. saber. Ahí fue donde reventó todo. Vendía rápido, ganaba el doble y hasta el triple. La gente me pedía cosas que yo no tenía. Empecé a anotar encargos. ¿Tienes audífonos Bluetooth? ¿Me manejas cargador de iPhone? Claro. Entonces estamos hablando, ya esto me da una seña, estamos hablando de 2000. 2008 Mínimo. por lo menos 2007, a lo sumo Mm, 2010. no, yo Vamos pensaba que acotando sí. primer iPhone creo que salió en 2006. Entonces, por lo menos 2007 que hubiera llegado a México y máximo 2010. Y así, al siguiente martes ya iba preparado. Compraba por mayoreo, me traía una mochila llena de mercancía bien seleccionada. Empecé a manejar precios diferentes para diferentes colonias, porque no todos pueden pagar lo mismo. Eso Me sí. fui haciendo de mi clientela. Les daba mi número, les decía dónde me iba a poner cada día, los atendía bien, les ofrecía garantía. Les decía, si no te sirve, me lo traes el próximo sábado y te lo cambio sin bronca. Eso me ganó confianza. No era el más barato, pero sí el más cumplido. Y eso vale oro en el tianguis.
Como en la vida, ¿no? La palabra, Un caballero. chingoncito, el Lalito, un chingoncín. Mi Al buen tiempo- Lalo. Mi Mi buen buen amigo Lalo. Lalo. Ah, el viejo Lalo. Al tiempo me moví a un puesto más grande, de esos con lona y estructura, ya con permiso y todo. Ah, era ambulante. Claro, él cargaba su mochilita, dijo. Le pagaba a un compa para que me ayudara a armar el changarro y atender cuando yo me iba a surtir. Me convertí en proveedor de otros puestos más chicos. Les vendía mayoreo y hasta empecé a traer mochilas escolares y loncheras cuando se acercaban las clases. Obvio, eso después de uno pedir, se puede decir, de pedir de China, eso es por temporada, Sí. ¿cierto? Entonces, a lo que la gente pida, eso le traemos. Ya no solo vendía en el puesto, también por el pin de BlackBerry. Entonces estamos 2008. acotándonos a 2009. 2009. Dejémoslo en 2010. Listo. Me siento cómodo en 2010. Y hasta tenía a 2 chavos que eran mensajeros para que llevaran los pedidos y ellos se ganaban una feria con lo de su servicio de entrega. Yo les hacía el paro a ellos. O sea, ahora y ya ellos a tenía mí. empleados, generaba empleo, por así Generaba decirlo. chamba. Ahí Chamba. movía plata. No tenía oficina, pero tenía visión. Me gustaba decir que mi tiendita era de tecnología ambulante. Desde el puesto hasta la banqueta, donde hubiera gente, yo me acomodaba. Y cada paso que daba era para crecer. No nomás para sobrevivir. Mira, qué bonito el Alín. Claro, ya era un empresario, mi amor. Mi jefecita me veía con ojos brillosos y eso me daba más hambre de salir adelante. Yo ni me di cuenta cuándo fue que el negocio se me hizo grande. Empecé vendiendo fundas y cables baratos, pero cada semana encontraba nuevos proveedores, mejores productos y más banda confiando en mí. Me empezó a caer gente de otras colonias, me hacían pedidos por WhatsApp, hasta me tocó surtir a unos puestos de Naucalpan y de Iztapalapa. Era como si sin darme cuenta ya me estuviera metiendo en grande. No tengo ni idea en qué parte estamos, ¿en Ciudad de México? Iztapalapa creo que queda, no estoy seguro si hace parte del Distrito Federal, pero creo que queda cerca de Ciudad de México, Iztapalapa. Y Aparte Naucalpan dicen sí, que no es sé. enorme, ¿no? Entonces tiene que ser, digamos que sí está en el DF, digamos. Y si no está en el DF, me corrigen porfa en los comentarios. Y si sí está en el DF, Sí, me porque confirman no en los vamos a comentarios. googlear, sigamos. Está muy chévere la historia de Lalito. El truco fue siempre hacer las cosas bien. Nunca le quedé mal a nadie. Si algo salía defectuoso, lo cambiaba sin chistar. No me gustaba vender basura porque sabía que la gente se acordaba de quién los trataba bien. Eso me Ujú. fue ganando nombre. Me decían el morro de los accesorios chidos. Súper bien. Y es que pan para hoy, hambre para mañana, eso no es negocio. Sí. Eso no es tener visión, eso no es mente de tiburón. Sí. Y aunque al principio sonaba chistoso, yo me sentía orgulloso. Claro. Con el tiempo di con los mayoristas pesados, los que traen directo desde China, que venden cajas completas de merca buena y a precios que ni en Tepito. Que este pito. Es otro pueblo. Ok. Me tocó viajar a Puebla, Guadalajara, Monterrey a cerrar tratos. A veces llegaba en camión de madrugada, dormido y con frío, pero con las mochilas llenas de producto. Y todo eso lo reinvertía. Hasta que un día me llama el banco. Me dicen, no sé por qué, que tengo un crédito aprobado por el buen manejo de mi cuenta. Yo la neta ni sabía que eso pasaba. Me explican que es un crédito. Oye, mira, me explican que es un crédito de $15,000. Eso es muchísima plata. Vamos a poner en contexto a la gente. USD a MXN. Y serían 15,000. Eso sería un crédito de 280,000 pesos mexicanos. Un crédito de 280,000 pesos mexicanos. En el 2010, ponle. Muchísimo dinero. 15,000. Me quedé callado. Pensé que era broma, pero no, era real. Y todo por no gastar a lo güey, por andar en regla y porque cada peso que me entraba lo movía bien. Excelente. Esa noche me Lalito puse... nos está dando esta clase de educación financiera. No, Lalito me ha dado de Me encanta. todo. Lalito me dio todo. Superación, trabajo fuerte, honrado. No, Ropa no. belicona. No me llegaba a eso.
Me puse a pensar si lo tomaba o no. Me daba miedo endeudarme, pero también me daba miedo quedarme estancado. Al final le eché huevos y dije, pues de aquí soy. Firmé el crédito y decidí que era hora de dejar el tianguis. No porque me creyera más que nadie, sino porque ya era momento de crecer. Con esa lana me fui directo a la Friki Plaza. Ese lugar siempre me había llamado la atención. Sabía que ahí la banda paga más por cosas bien presentadas, gente que busca lo último en tecnología, accesorios cool, cosas de moda para su móvil y que no les duele pagar por algo chido. ¿Es La verdad? Friki Plaza era otro nivel. ¿Cómo pasa en todos los estratos sociales en Latinoamérica? Está súper bonita la historia. Renté un local, me costó un barote. Barote es varo, es dinero. Sí, sí, ese sí la sé. Pero lo quise hacer bien desde el inicio. Mandé a hacer muebles a la medida, vitrinas con luces, una barra para atender, tipo Apple Store. ¡Opa! Y hasta contraté un diseñador para que me armara un logo chido. Puse un letrero que decía Lalo Tech, accesorios y estilo. Me encanta. No se nos burle de Lalo, señor productor. Lalo Tech, accesorios y estilo. ¿Sabes qué me tiene como nostálgica y a la vez recordando Ajá, entre tristeza y agradecimiento? ok. Tu temporada de Cuando yo vender trabajaba con accesorios eso, ¿no? Cuando yo trabajé de con eso. celular, de tecnología. O sea, entiendes bien el tema. Sí, sí, no, yo estoy aquí en lo mío. Quería que la banda supiera que ahí vendíamos cosas con flow. Me gasté hasta el último centavo del crédito. Me quedé sin un solo peso. Pero con una tienda fresa, bien jalada, con todo surtido y hasta uniforme con logo. Para mí y para mi compita, el Kevin, El que que- me lo traje del tianguis. Pensé que iba a ser el Brian. No, está súper bonita esa historia. Está muy bonita. Oye, Lalo, pero igual te hubieras quedado con la del tianguis. Para tener dos fuentes de ingreso en dos partes de la ciudad. No, yo entiendo a Lalo. Él Era ya por se cansó crecer, del superar, tianguis. sí, sí. Él dijo, el tianguis está bien, no me creo más que nadie, pero del tianguis o se sale totalmente O se queda toda la vida. o se queda ahí. Es verdad. Y yo lo entiendo y lo comparto. Mega, el primer mes fue duro. Hmm, No vendíamos tanto como en el tianguis y la renta pesaba. claro. Pero el segundo mes empezó a caer la banda. Se pasaban la voz. Vayan con Lalo el chido. Tiene audífonos chingones, fundas únicas, cargadores tipo original. Me empezaron a caer chavos del TEC, Qué risa. de la UNAM, Uy, del TEC. del TEC, Pero ese de no es la solo en UNAM. Monterrey. No sé. ¿El Mm, TEC es solo en Monterrey? Pregunto. O No en lo Ciudad de sé. México. Bueno. No hice He labor dicho investigativa. muchas cosas llenas de Desconocemos ignorancia. mucho, desconocemos En estos dos totalmente. últimos videos, el mío y el de Dani, ha sido pura burrada sobre México, pero luego aprenderemos. Gracias. Ujú. Entonces, Empezó a ir súper bien. de vender en la banqueta pasé a tener una tienda que olía a nuevo, con clima y con gente diciendo, tú eres Lalo el chido, me hablaron de ti. Mira, perdón, ¿tú alcanzaste a decir que decía que hasta los influencers locales iban? Dice, hasta influencers locales me hacían historias, me etiquetaban y así empecé a moverme también en redes. Espectacular. Se despierta también ese auge de las ventas en redes sociales, que Sí. también si él lo aprovechó, espectacular. Yo nunca había soñado con eso. Solo quería ayudar a mi jefita y no quedarme con los brazos cruzados, pero mira, con esfuerzo y sin hacerle daño a nadie, la vida te sorprende. Pasaron 2 años desde que abrí la tienda en la Friki Plaza y la neta las cosas se dispararon, ni yo me la creía. El negocio creció como la espuma, me empezaron a buscar de otras zonas, gente que quería que les vendiera al mayoreo, chavos que querían abrir su propio local y me pedían surtido. Ya era el distribuidor de confianza. Ahí fue donde vi la oportunidad y no me quedé con los brazos cruzados. Abrí mi segunda tienda en una plaza comercial por Lindavista, bien ubicada, con harto flujo de gente. Luego otra en Tlalne, otra más en Plaza Central y una quinta que fue como la cereza del pastel en Perisur.
5 tiendas, todas bien puestas, con diseño chido, inventario bien cuidado, empleados que yo mismo entrené porque no quería que trataran mal a la gente. Súper importante. Para mí eso fue lo primero, tratar a todos como me hubiera gustado que me trataran cuando era morro. Claro, porque en este punto ya tendrá que 20, 22 años Puede ser. o más. Porque un crédito del banco no te lo dan a los 18 recién Sí, cumplidos, correcto. ¿no? Y él tuvo que sudarla y trabajarla, entonces Y- pasaron más Y añitos. pasó muchos años en el tianguis. Pero empezó a los 12, no te olvides. Sí. Cada tienda era distinta y cada tienda tenía un nombre diferente. La supo hacer. Claro. Pero todas tenían el sello de lo que aprendí en el tianguis. Trabajo duro, ser cumplido, nunca ver por encima del hombro a nadie. Por eso cuando me despedí del tianguis no lo hice con pena, sino con respeto. Tenía claro de dónde venía. Ujú. A ese lugar le debía todo. Eso le había enseñado las bases, ¿no? Para el resto de su carrera. Ahí aprendí a vender, a aguantar vara, a no confiarme y a moverme rápido cuando las cosas se ponían feas. Pero también entendí algo bien claro. El tianguis. En el tianguis se puede sobrevivir, sí, pero yo no quería solo sobrevivir. Yo quería era vivir bien. Levantarme sin pensar si me iba a alcanzar para la renta. No, ¿y Llevar a quién mi no? jefecita a un restaurante sin contar los pesos. Dormir sin la preocupación de que si me iba a llover encima o si me iban a robar la mercancía en la noche. Ay, sí, de las ventas ambulantes, eso es muy Claro. fuerte. No fue que me creyera más que nadie ni que renegara de mis raíces, al contrario. Todo lo que soy se lo debo a ese pasado, pero había llegado el momento de cambiar de nivel y lo hice sin pisar a nadie, sin tranzas, sin pedir favores raros, a puro esfuerzo, dedicación y echándole ganas como me enseñó mi jefa. Sin tranzas. Ya con varias tiendas empecé a vivir diferente. Me mudé a un depa más cómodo. Compré mi primer cochecito, de esos sencillos pero funcionales. Me di el lujo de llevar a mi jefa a conocer la playa. Ay, sí, eso te iba a decir. Ese es Primera el vez en anhelo de su uno, vida. llevar a su familia a las vacaciones del mar. Primera vez en su vida que pisaba el mar. Cuando la vi metiendo los pies en la arena con una sonrisa de oreja a oreja, supe que todo había valido la pena. Antes pensaba en sobrevivir. Ya entonces estaba pensando en vivir, en crecer y por supuesto en ayudar. Había aprendido que la vida sí cambia, pero solo si tú decides cambiarla. Y yo, Lalo el chido, el de los cables, el de las películas, el del tianguis, ahora era un emprendedor con 5 tiendas ALV y un sueño que no se detenía. ¡A la mamá! Con 5 tiendas Eso no es ser ALV. emprendedor, Lalito. Eso ya Un es ser empresario. empresario. Imagínate, que mínimo tenga 2 empleados por tienda. ¿Ya cuánto es eso para darle sueldo al mes? ¿Qué lección te deja que se esperó a tener 5 tiendas para comprar un cochecito? Que sean como Lalo, por favor. Sean como Lalo, No gente. sean como Ruth, los primeros años de vida que tuvo alguito de plata y se la comió toda. No, Que mi parece amor, chiste, yo no quería- pero es anécdota. Yo no quería dar a entender eso, mi amor. Yo sí, porque no me da pena. Y Bueno. pensé en mí. O sea, cuando tú dices, ¿qué piensas? En mí. Primero me juzgo yo y luego les doy consejos, bellas. Sigue tú, Lalo Daniel. Como mi jefecita no podía seguir vendiendo en la esquina, parada 10 horas bajo el sol, lidiando con la lluvia, con los borrachos, con los que se iban sin Ay, pagar, sí. le dije, jefa, se acabó, ahora le toca descansar. Al principio no quería, me decía que iba a hacer todo el día, que se iba a aburrir, pero le dije que era su momento, que ya había hecho suficiente. La llevé a conocer departamentos en Coapa, donde todo está más tranquilo, No, yo necesito con saber árboles, eso. con Necesito un día seguridad, sin visitar todo ruidos. eso. Perdón. Vimos varios hasta que encontramos uno con balconcito y elevador para que no tuviera que subir escaleras. Y se lo compré a su nombre. Mira eso. Le puse todo nuevo. Refri, sala, televisión de las grandotas, cafetera de las que se enchufan. Ay, sí. Pues uno que va a tener cafetera Claro. en el barrio, mi amor. Uno tiene la olleta Sí. con un colador de tela que te hace el tinto. Para hacer café El instantáneo. cafecito. Ah, no, el instantáneo necesita colarse. Ok. Quería que sintiera que su esfuerzo no fue en vano. Todos los domingos desayunaba con ella.
Le llevaba pan dulce, le arreglaba las plantas del balcón, veíamos películas juntos, ya no de las piratas, de las del Netflix. Ahora se pagaba la plataforma, Lalo. Yo también me di ese chance de cambiar de entorno. Me fui del barrio con todo el respeto, sin olvidarme de nadie, pero con la necesidad de crecer. Ahora me vi viviendo en un depa en Coyoacán, donde podía caminar sin andar volteando a cada rato, donde los vecinos saludan y no suenan balazos en la noche. Ya no tenía que correr detrás También entendemos ese contexto, Lalo. Perfectamente. Ya no tenía que correr detrás de la micro. La micro es el bus. Eso sí, bucetica, le decimos aquí en Bucaramanga. Ujú. Ya no tenía que guardar el dinero en los calcetines para que no me lo robaran. Ya no vivía con miedo. Y distribuido, porque si era un solo zapato y te quitaban ese, te robaban todo. Entonces tocaba la platica Sí. por varias partes para que no te la quitaran. Me compré ropita chida sin fijarme en el precio. Fui al dentista, me arreglé la sonrisa que tanto escondía. Me metí al gym, ¡Ay, genial! no para ponerme mamado, sino para cuidar mi salud. Empecé a comer mejor, a dormir más y hasta a leer libros sobre negocios. Bravo, Lalito, bravo, así se hace. No, Lalo me está dando de todo en esta historia. Te dio superación. Me dio lectura, superación, madurez, me dio ropa cuerpo. belicona, descanso, comida. me dio playa. Quería no solo vivir bien, sino aprender a mantener lo que había construido. Y aunque ahora mi vida es otra, nunca me olvido de lo que fui. Por eso cada vez que puedo, regreso al barrio, paso por donde vendía las películas, saludo a los compas del tianguis y le dejo una propina generosa al chavito que limpia vidrios en el semáforo. Le compro quesadillas y tacos a las jefitas y les regalo la banda para que trancen un poco el hambre. Porque sé que ahí empezó todo para mí y así mero le agradezco a la vida por lo que me ha dado. Uy, Yo Lalito, estoy qué sensible bárbaro. con las historias leídas. Yo ya andaba en otra etapa de mi vida, tenía mis tiendas, mi jefecita bien cuidada, mi depa tranquilo, todo marchando chido. Pero había algo que no podía comprar ni armar con proveedores ni mayoristas. El amor. Ay, nos salió romántico, Lali. Y no es que me sintiera solo todo el tiempo, la neta es que andaba enfocado en chambear, pero cuando la vi a ella, madres, todo cambió. Me toca así quietica porque donde me muevo Sí. emocionada, tiro estas Un bellezas al martes, piso. un martes cualquiera, cuando fui a... Ah, no, perdón, me adelanté. Tenía una de mis tiendas en un centro comercial elegante, donde huele a perfume caro y la gente anda en tacones y saco hasta para ir al baño. Yo siempre iba en fachas, ya sabes, mis jeans rotos, mi camisa belicona, tenis chidos. No es que no pudiera vestirme mejor, pero uno no se quita el barrio aunque se vista de Zara. Esto es un naco. Está bien, Lalito. La vi un martes cualquiera cuando fui a dejar mercancía a la tienda. Ella estaba en la joyería de al lado, de esas finísimas donde todo brilla aunque no compres nada. Yo ya sé más o menos de cuáles son. No son de nombre en español. Era, no sé ni cómo decirlo sin que suene cursi, preciosa. Blanca como porcelana. Ojos cafés claritos, pestañotas, labios delineados, con sonrisa chiquita que no se esfuerza. Fresa. Una muñequita. Divina, Él vio una princesa. impecable. Como de esas morras que uno piensa que solo salen en comerciales o en TikTok de influencers. Pero TikTok no es del 2012, 2010. Pero es de ahorita y él ahorita está escribiendo la historia pensando en ok, el ok, pasado. sí. Es que yo soy muy, ¿cómo se dice? Me voy como a lo concreto, a lo del momento. Tienen que ayudarme y No, tenerme él paciencia. está escribiendo la historia ahorita de lo que era en ese momento. Es cierto. Y ahí estaba yo, color lenteja, color cartón húmedo después de lluvia, Ay, ay. raza hasta el tuétano, con mi mochilita colgada al hombro, con la frente sudada de andar en chingas todo el día. La neta, Pero facturando, que es lo importante. me sentía invisible a su lado, pero cada que pasaba por ahí me detenía un segundo, no más a echarle un ojito.
Ay, tan bello. No era morboso, era como admirar un cuadro bonito. Sabía que ni me iba a pelar, pero verla era como un respiro en medio del caos. Ay, él ya le había echado el ojo entonces. Ella ni me volteaba a ver, ni una mirada, ni un gesto, ni un hola. Y eso me clavaba más todavía, porque no era coqueta, no era sangrona, solo estaba en su pedo. Seria en lo suyo. Estaba en su mundo y en ese mundo yo no existía. Y ahí me veías, mi Dani, pasando seguido por esa zona casualmente a dejar cosas que ni necesitaban entregarse en persona. Me paraba tantito frente al aparador, fingía ver las joyas, pero en realidad solo la miraba a ella. Su pelo amarrado con elegancia, sus manos delicadas acomodando los anillos, su voz suave cuando hablaba con algún cliente. Y yo pensaba, ¿qué hago viéndola? ¿Qué posibilidades tengo si hasta el reflejo del piso brilla más que yo? Ay, no, qué cruel eso. Pero aún así me encantaba, no podía evitarlo. Había algo en su manera de estar, en su forma de caminar, en lo que representaba. Era todo lo contrario a mi vida, a mi historia, a mi barrio, y tal vez por eso me gustaba tanto, porque verla era como asomarme a un mundo que siempre sentía ajeno, pero que de pronto quería alcanzar. Un día normal iba como siempre caminando por el pasillo donde estaba mi tienda y claro, la joyería donde ella trabajaba. Ya ni sabía cuántas veces había pasado por ahí, no más para verla. Me sentía como un idiota, pero pues uno no escoge esas cosas, ¿no? A veces el corazón se clava en donde menos te imaginas. La vi desde lejos, estaba sola, como casi siempre es ahora, pero algo se sentía raro. Un señor estaba parado frente a ella, grandote, trajeado, pero con una cara de pocos amigos. Se movía brusco, hablaba fuerte, manoteaba. Me acerqué un poco, fingiendo que iba rumbo a mi tienda, pero en realidad quería escuchar. Entonces escuché la voz de él. No me vengas con pendejadas. ¿Tú crees que soy idiota o qué? Ella no decía nada, lo miraba con cara de susto, con los ojos abiertos, como si no supiera qué hacer. Me hirvió la sangre. La neta, en el tianguis me tocó ver 1000 veces cómo le gritaban hacia las Él doñas, venía del barrio a fino. los niños y hasta a mí mismo. Y con el tiempo aprendí a pararme firme y a no dejarme. Así que sin pensarlo me metí a la joyería como si fuera cliente, caminé derecho, miré al tipo a los ojos y con voz fuerte, sin gritar, pero con todo el peso del barrio encima, le solté. Ya bájale, carnal. Aquí nadie te está faltando al respeto, así que tú tampoco lo hagas. Ella no está sola, así que te Aquí está largas, Lalito. así que te largas o te saco. El tipo se me quedó viendo sorprendido, tal vez pensó que yo era su jefe o parte de seguridad, o no sé, O le iba a partir las patas. pero la forma en que lo dije lo hizo dudar. Me miró un segundo más, resopló como toro y sin decir nada se fue. Pero antes que saliera le dije sin moverme, y ni se te ocurra volver a levantarle la voz, porque la próxima no te vas a ir caminando. HDTPM. HDP. HDTPM. Ay, sí, ya sé. Y yo porque me sé esa grosería, qué vergüenza. El vato desapareció pasillo abajo y yo me quedé ahí con el corazón latiéndome fuerte. No por miedo, sino porque ella estaba temblando, literal. Tenía las manos agitadas, los labios fruncidos, los ojos llenos de lágrimas. Y pobrecita, ella era una damita, una princesita de casa y viene un tipo de estos a hablarle feo. Con la mirada le pregunté si estaba bien y ella empezó a llorar. Así, sin más, se cubrió el rostro con las manos. Se le deshicieron las pestañas del rímel, empezó a sollozar bajito. Eso me rompió. Porque no era ese llanto de berrinche ni de drama, era un llanto de susto, de impotencia, de fragilidad en un mundo que no esperas que te lastime. Yo la neta no lo terminaba de entender. Para mí eso había sido un martes normal. En el tianguis me tocaba Eso empujar. era en media hora en el tianguis. En el tianguis me tocaba empujar ladrones, correr malandros, lidiar con gente que hablaba peor. Pero verla a ella tan rota por un simple grito me hizo entender que no todos venimos del mismo lugar, que lo que para mí era rutina, para ella era un golpe. Ujú. Me ofrecí a traerle agua, me dijo que no, que estaba bien, pero sus manos seguían temblando. Entonces me quedé ahí, sin invadir, sin decir nada más. Solo le dije, no tienes que aguantar a gente así, nunca.
Si algún día me hablas, yo estoy aquí al lado. Ush. Y ella dijo, ¿quién es ese En hombre? ese momento ella dijo, ¿quién es ese hombre que me mira y me domina? No, así no dice. No, ya se me olvidó la canción de quién es Mejor, ese hombre. mejor. Ah, que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil ¡More! vueltas y me Pero no hace era para que lo temblar, dijeras. pero me hace sentir mujer. Eh, yo soy su mujer. Me dio las gracias con una voz bajita, quebrada pero sincera. Y fue la primera vez que me miró de verdad, como si me viera. No como un tipo cualquiera que pasa, sino como alguien real. Me sonrió tantito con los ojos llorosos y el maquillaje corrido. Y no te miento, Dani, en ese momento, con toda su fragilidad, me pareció más hermosa que nunca. Es que ahí va el caballero a rescatar a su damisela en apuros. Claro. Amor, y eso sí es chévere, se siente bien como hombre que cuida, porque yo puedo hablar desde este punto de brindar protección, por ejemplo, con mi hija, lo tengo Ujú. claro, o defender a mis papás, Ujú, si alguien se mete con ellos porque para mí son buenos y no se tocan, ujú. o defenderte a ti porque eres para mí el mejor hombre del mundo. Pero esa parte de hombre, de masculinidad, sí se siente chévere, sí es verdad, Mi amor, apela al a cerebro primitivo. la naturaleza del hombre, ¿sí? Apelo, soy un primate. Yo simplemente soy un mamífero. Y en esta manada, yo soy el alfa. Entonces, Entonces, chévere. mi manada nadie me la toca. Ok, ok. ¿Sí? Lalito sintió eso cuidando Lalito, a sí, Regina. un primate, un alfa. Ese día por fin me vio, no por cómo me vestía, ni por cuánto dinero tenía, ni por la tienda de al lado. Me vio porque estuve ahí, cuando más sola se sintió. Y eso fue el inicio de algo que yo no me esperaba. No pasaron ni 2 horas desde que el tipo aquel se largó, cuando yo ya estaba otra vez caminando por el pasillo. Él iba a hacer su ronda de inspección. Sí, esta vez con un café en la mano, de esos carísimos que venden en el centro comercial, que hasta el Starbucks. vaso trae tu nombre Sí, sí, y sí. se siente uno importante nomás por sostenerlo. No soy fan de esas cosas, pero me imaginé que ella sí, y era la excusa perfecta. Obvio. More, a mí también me llegan con un vaso de esos con mi café favorito y ahí le echo Sí. la risita. Se quedó muy bien. Mentira, mi amor. Como dicen ellos, es cotorreo, es cotorreo. No, pero tú y yo vamos a Starbucks y está rico. No, pero es que eso sonó como de que viene un tipo y me trae un café de Starbucks y yo le sonrío. Yo jamás pensaría que tú te referías a eso, mi amor. Yo sola pelando el cobre, Sí, qué yo jamás, vergüenza. o sea, no Aquí pensaría yo eso me de ti. hundo solita, yo no necesito Sí. que nadie me fune entonces. Quería volver a verla para preguntarle cómo seguía, si ya se había calmado. Me le acerqué con el vaso en la mano y le dije algo así como, no sabía si te gustaba caliente o frío, pero este lo escogen mucho, me dijeron, espero que te guste. Caramel macchiato. Caramel macchiato con leche de almendra y gotas de vainilla. No, tú sabes que yo no soy fan de esa marca, qué pena, no me vayan a... No, sí, hemos ido a Starbucks, pero a ti no es tu chida. Tampoco es mi chida, la verdad. Ella me sonrió ya más tranquila, me dijo que no hacía falta, que gracias, pero agarró el café, lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo especial. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio y me dijo, tú trabajas aquí, ¿verdad? Ella pensaba que el Lalito era un empleaducho cualquiera. 5 tiendas, mamita, carro, va a la playa. de Tepa. apartamento para la mamá. Pero sí, por su aspecto, y lamentablemente Es así normal. funciona entre los seres humanos, su primera impresión era de, bueno, será el mensajero de la tienda, ¿no? Y ahí empezó todo. Nos quedamos parados frente al mostrador de cristal, yo recargado como si fuera cliente, ella detrás del vidrio, pero ya sin esa distancia que había antes. Empezó a preguntarme cosas, que cómo me llamaba, que cuánto tiempo llevaba ahí, que de dónde era. Y yo como siempre le hablé sin filtro, le dije que me llamaba Eduardo, pero que todos me decían Lalo y ella me podía decir Lalito, que era de barrio, que había crecido en calles donde la vida te enseña a sobrevivir antes de aprender a vivir, que empecé Ujú. vendiendo películas pirata y ahora tenía 5 tiendas de accesorios para teléfonos. De una, eso fue de una, cualquier empleado, Eso, mamita. mamón. Ahí iba a decir mamón. Eso, mamón.
Ella escuchaba todo con atención, sin burlarse, sin poner cada raro, le sorprendía, se notaba. Me decía, ¿y todo eso lo lograste tú solo? No, claro, emocionada. Ay, Dios mío, Ruth, no se emocione tanto. Y yo nomás encogía los hombros y le decía, pues sí, con la ayuda de mi jefita y un chingo de ganas. Deja de imitar los que se van a enloquecer las seguidoras de México. No creo que se enojen. Yo hablaba como siempre, con mis palabras, con mi tono. Nunca lo he querido esconder. No traté de sonar fresa ni me puse camisa de botones para la ocasión. Iba con mis tenis y mi gorra. Porque si algo tengo claro es que uno puede tener menos escuela que los demás, pero nunca menos dignidad. Y eso Sí. creo fue lo que la tocó. Sí, señor. Sí, es verdad. Eso y los fajos de billetes con los que pagó la noche El día de la salida con las de la amigas. salida con Ya las vamos a amigas. llegar a eso si él nos cuenta su versión. Porque esa yo no la he leído. Ella también me contó cosas, que se llamaba Regina, que vivía con su mamá, que estudiaba diseño de modas, pero que por ahora trabajaba en la joyería para ayudar en la casa, que nunca había tenido un susto como el de ese día y que cuando me vio entrar pensó que era parte del personal de seguridad. Nos reímos, le dije que en otra vida tal vez sí, pero que en esta era nomás un vato que no soporta ver a alguien siendo humillado. Y así sin darnos, es que imagínate cuántas humillaciones tuvo que haber soportado Lalo. Creo que no quiso entrar en detalle aquí, pero cuántas tuvo que haber soportado en su vida. Sí. De entrada, solo con su mamita. Ujú. Luego dejar el cole. Luego rebuscársela en un negocio informal que es tan terrible, la calle que es tan tenaz. Venía de la calle, literalmente él salió de su negocio en la calle. Y así sin darnos cuenta nos quedamos hablando toda la tarde. De la nada, sin Ay, plan, no, ¿cómo sin así, pose. Regina? No Ella vendía tenía que nada, no trabajar. entraban clientes ahí. Bueno, ahí con su naco. Yo me olvidé del inventario que tenía que revisar y ella de las vitrinas que debía limpiar. Fue como si el mundo se pusiera en pausa para darnos chance de conocernos. Yo sentía esa diferencia enorme entre ella y yo. Ella hablaba bien, palabras correctas, tono suave, como si todo en su vida fuera pulido. Y yo, de frases cortas, de albures involuntarios, de risa fuerte, El golpeadito, ¿no? Cuando dicen del acento. pero nunca me sentí menos. Yo no estaba ahí para impresionarla, para pretender que era alguien que no era. Yo siempre he sido Lalo, el del tianguis, el que ahora tiene tiendas. Y ese día, por alguna razón, ella no quiso que fuera otro más que le dijera cosas bonitas o le vendiera humo. Creo que le gustó que yo no me achicara ni me disfrazara, que le hablara como le hablaría a cualquier persona, con respeto pero sin adornos. Cuando cerró la joyería ya era de noche. Me dijo gracias por el café y por quedarte, con esa vocecita baja que se te queda en el pecho. Le dije que ahí estaba, para lo que se ofreciera. Me dio su número. Ay, pero ella también fue de una. Y me dijo, por si alguna vez quieres pasar por otro café. Me fui caminando, sonriendo con el corazón hecho un caos y los pasos más ligeros que nunca, porque ese día sin quererlo, sin buscarlo, empezó lo nuestro. No me lo podía creer. Me fui a mi depa con una sonrisa de idiota. Y no lo digo en mal plan, sino sonrisa de la que no puedes esconder aunque quieras. Me quedé viendo su número como si fuera un billete de lotería. Pensaba, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo la saludo? ¿Cómo empiezo? No quería arruinarlo. No quería mandarle un mensaje todo naco así, urgido. Entonces es un naco, Lalito. Tiene que mandar mensajes de naco y no pasa nada. Si ella te iba a querer así, Me esperé al día siguiente como quien se aguanta las ganas de abrir un regalo. Le escribí, hola Regina, soy Lalo, el del café. Solo quería saber cómo amaneciste. el del café, sí. Me contestó con un emoji de sonrisa y un sí, gracias por todo ayer. Y ese simple mensaje que no decía nada fue gasolina para mi corazón. Entonces empecé a planear cositas, pequeñas, sencillas. No tenía experiencia en eso de enamorar fresas, la neta. Yo era más de ligues simples. De los que se dan entre risas en la esquina o con una chelita en el parque. Claro, comiendo taquitos en el puestico. La primera idea que se me ocurrió una tarde que pasé por un puestito de flores en el tianguis. Vi unas margaritas sencillas, sin moño, sin caja, lo vi, pensé en ella, eran blancas, con toques amarillos, frescas, nada exagerado.
Compré el ramito, lo envolví en un papel que me dio la seño, le amarré un listoncito rojo y se las llevé a la joyería, sin nota, sin show. Solo le dije, vi esto y me acordé de ti. Ella se rió, me dio las gracias con una de esas miradas que te atraviesan y me dijo, qué bonito gesto, Lalo. Y ahí supe que iba bien. Pobrecito, pero Pobrecito tan el Lalito, bello. tan tierno. More, pero yo sí soy Team Flores, ¿sabes? Yo sé, mi Eso amor. cualquier vieja que les diga a ustedes, queridos caballeros, que no gaste plata en flores. Sí, gaste plata en flores. Claro. Así sea una. O así sea un detalle al año, una vez al año, pero a uno de mujer sí le gustan las flores. Obviamente, tú me dices una pizza o un ramo de flores. No, pues me como la pizza. Ok, Hamburguesa, un ramo. No, pues. sí, eso ya lo sé. Pero de que gustan, sí gustan, amigos. Sí, la florecita es un súper detallazo. Otra vez me enteré que le gustaban los chocolates con sal de mar, algo que yo ni sabía que existía. Así que me lancé a un supermercado caro que no conocía, pregunté Sí. 3 veces hasta que los encontré. Me costaron más que una comida completa en fonda, pero no me dolió para nada. Sí, porque es chocolate amargo finísimo de chocolate suizo. Se los dejé con una tarjetita que decía, para endulzarte el día, aunque ya de por sí tú lo haces con tu sonrisa. Vaya, Lalo, qué Ay, perro. Lalito. Más despacio, Ahora, a mí Romeo. también me gustan esos chocolates con Bueno, sal marina. bueno, mi amor. No carísimos, no tienen que ser carísimos, pero sí la mezcla de chocolate con sal. Es rica. Delicioso. Cada detalle era como una piedrita en el camino que iba marcando un rumbo. No eran cosas caras, pero eran pensadas, sentidas. No era copiar frases de internet, era observarla, conocerla, ver qué la hacía reír, Sí. qué la hacía sentir segura. Empecé a invitarla a salir sin presionarla. Un cafecito aquí, una caminatica por el centro allá. La primera vez que aceptó me puse tan nervioso que cambié de camisa 3 veces. Pobrecito, y tenía los mismos estilos para todas. Fuimos La al buchona. parque a comer esquites. La llevo al parque. Esquite sí sé qué es. ¿Son las mazorcas? No. Es mazorca, pero ya viene desgranada y lo ponen en un vaso. Ok. Y ahí en medio de la Creo. plática me dijo, contigo me siento tranquila. Supe entonces que ella también empezaba a sentir algo, porque una niña como ella, acostumbrada a lo perfecto, a lo ordenado y a lo bonito, había encontrado en mí algo que no se compraba. Sí. La verdad. Sí, y porque si no hubiese querido absolutamente nada, ni siquiera le da el número de teléfono. Simplemente le agradece mucho el gesto y marquemos distancias y límites y aquí no me movió nada y no me Ujú. interesa nada. Pero no, amigos, Regina también iba a por lo suyo. Ujú. Ella no fingía, no quería cambiarme y eso me motivaba a seguir. ¿Qué te ríes solo? Nunca dejé de ser yo, seguí usando mis tenis, mis frases de barrio, pero también empecé a leer, a preguntarle cosas de diseño, a interesarme por su mundo, no para meterme, sino para entenderla. Y ella poco a poco empezó a entenderme a mí también. Lo del primer beso no fue como en las películas, ni con música de fondo, ni fuegos artificiales. Fue torpe, sincero y por ende inolvidable. Habíamos salido a caminar después de su turno, era jueves, pasaban de las 9:30, la plaza estaba medio vacía, le invité un heladito italiano. Gelato, mi amor, hazme el favor. Y aunque yo soy de esquites con salsa, le entré al plan porque con ella todo se sentía nuevo. Caminamos por el estacionamiento como dos adolescentes, aunque ya estábamos más rucones que otra cosa. Platicamos de tonterías de la tienda, de su clase de bordado, de cómo se peleó con una clienta por un anillo rayado. De pronto se detuvo, me miró y me dijo, ¿sabes? Me caes muy bien, Lalo. Eres diferente a todo lo que he conocido. Y me sonrió. Yo no pensé mucho, nomás la miré, me acerqué despacito con miedo de cagarla, pero le pregunté, ¿puedo besarte? Ella solo cerró Todo los ojos. caballeroso. Lalito naco, pero caballero. Ante todo, respetuoso. Fue un beso cortito, medio chueco, con sabor a chocolate. Menos mal que ya no fueron los esquites con salsa. Sí. Tenía miedo de no saber besar tan fino. Ay, pobrecito, Lalo. No dijimos nada después, nos sonreímos, seguimos caminando y ya no éramos amigos, éramos algo más. Las semanas que siguieron fueron como caminar en terreno desconocido, no nos etiquetamos de inmediato, no subimos
fotos juntos a redes sociales, no hicimos dramas, empezamos a vernos más seguido, a escribirnos más seguido, a preocuparnos, hasta que una noche fue ella quien me soltó. Entonces tú y yo, ¿qué somos? Yo le respondí con la verdad, pues no sé cómo se llama esto, pero si tú estás dispuesta a aguantar un vato como yo, naco, necio y todo, yo jalo para donde tú vayas. Se rió, me dio otro beso, me dijo, eres naco, sí, pero me gustas. Y así sin papelito quedamos. Éramos novios, no perfectos, no de Instagram, pero reales. Novios. Sí, ¿Está es importante. bien? Aquí somos pro etiquetas. Claro que Pónganle sí. nombre a esa relación. ¿Qué Etiquetas son son? ¿Qué necesarias. eran? ¿Qué fueron? ¿Qué van a hacer? Después vino lo complicado, conocer a las familias. Primero me tocó ir a su casa. Vivía en una zona de clase media, un departamentito bien bonito, todo blanco, sillones chidos, fotitos con su jefita enmarcadas. Su mamá, una seño guapa, elegante, con perfume rico, ceja tatuada. Me recibió con sonrisa educada, pero con mirada que dice, ¿y este qué? Me senté derecho, traté de no hablar tan golpeado, pero no fingí, le conté a su mamá lo que hacía, cómo había empezado mi negocio, cómo había conocido a Regina, fui honesto, no le eché rollos, ella solo escuchaba, hacía preguntas en tono suave. Al final me dio la mano, qué bonito, al final me dio la mano y me dijo, solo cuídala, por favor. Ay, una buena señora. Y yo le respondí, más que a mí mismo, señor. Uy. Después tocó el turno de ella. Le conté cómo era mi barrio, lo de mi jefecita, lo de nuestras raíces humildes. Y aún así quiso ir. No, pero ya no vivían en el barrio de siempre, por más que sea. La llevé un domingo a casa de mi jefa. Hacía calor. Ella estaba nerviosa, se cambió 3 veces de blusa, se peinó con agua de Pobrecita. rosas. Ay. Cuando llegó Regina, se quedó sin palabras. Una niña blanca, arregladita, oliendo a crema, Toda decentica. entrando a su apartamento con sonrisa tímida. Fue como ver a una reina entrando a una Claro, vecindad, claro. pero lo Con hizo una con carrera de humildad. universidad toda que, mijita, ¿usted para qué estudia eso? ¿Usted qué va a hacer? Pero Regina lo hizo con humildad, saludó de beso, se sentó en la mesa, se comió el arroz con plátano. Con frijoles. Mi mamá, al verla tan sencilla, le agarró cariño al instante. Sí. Le dije que ojalá no se aburriera de este hijo suyo tan loco. Y ella contestó, no se preocupe, señora, a mí me encantan los locos. Y se echaron a reír como si se conocieran de toda la vida. Bien por esas buenas mamás y buenas suegras. Estaba funcionando. Aunque veníamos de mundos distintos, ella era fresa y yo naco. Y cada vez que lo dice así, o sea, de verdad, me da como hasta pudor todavía de escucharlo. Cuando el amor es real, se adapta sin exigirte que dejes de ser tú. No sé si ya le quedó claro a la raza que te ve, Dani, pero sí estaba bien enamorado de la Regina. La amaba un chorro en ese momento. Esa mujer me hacía sentir que tocaba el cielo con las manos. Ni mi lana, ni mis tiendas, ni los negocios, nada me hacía sentir como me sentía con ella. Oh, qué lindo. Todo pasó de un día para otro como una cachetada sin aviso. Fui a buscarla a su tienda con la excusa de llevarle un café, pero no estaba. Estaba un señor parado afuera, serio, con cara de pocos amigos. Le pregunté por ella y me dijo fríamente, la señorita Regina ya no trabaja con nosotros. Ah, sí, ya empieza lo fuerte. Me saqué de onda, le escribí, le marqué, nada, hasta que como a las 2 horas me cayó una llamada. Lalo, y se puso a llorar. Se me fue la sangre a los pies, literal, sentí un vacío en el estómago como si me hubieran tumbado de un solo golpe. Me fui directo a su casa, toqué y salió ella, los ojos hinchados, el pelo suelto, la cara pálida, nunca la había visto así. En cuanto me vio se soltó a llorar, me abrazó como si estuviera ahogando Pobrecito. y yo fuera la última tabla de salvación. Me contó entre sollozos que esa mañana la habían llamado a los de recursos humanos, que faltaban unas joyas carísimas, más de $250,000 en mercancía. Que ya hicimos la cuenta y la explicamos en mi historia.
que las cámaras la mostraban entrando sola a la bodega, que su llave era la única que coincidía, que según Ujú. eso ella había sido la última en cerrar la vitrina, que no había registro de salida de esas piezas, todo la apuntaba a ella. Le dije lo primero que salió de mi corazón: yo sé que tú no hiciste nada. Y se lo repetí una y otra vez mirándole a los ojos hasta que dejó de temblar. Porque ni por un segundo dudé. Regina no era de esas. Ella tenía cara de fresita, pero su alma era limpia, recta. Y aunque todo el mundo pensara lo contrario, yo la conocía y sabía quién era. La joyería la despidió en caliente. Y no solo eso, la denunciaron. Con abogados y todo. Querían meterle el muerto completo. Pero sí, sí, tenaz. Y lo peor, no tenía con qué defenderse, porque una cosa es ser fresa y otra tener lana para un abogado de verdad. No, y para irse a juicio con una de esas joyerías que me imagino cuál era, y por tantísima cantidad de dinero por joyas, no, es otro nivel. Y ahí fue donde saqué pecho. Le dije: tú no te vas a hundir algo que tú no hiciste. De esta sales y limpia. Te voy a pagar un abogado de los buenos, que no se doble. Cuando todo se aclare, vamos a demandar esa pinche joyería por calumnias. Y si no Bien, se bien, recupera la bien. lana, no pasa nada. Pero tu nombre va a quedar limpio, aunque yo me quede en ceros. Ella me miraba como si no entendiera cómo un vato como yo, que venía del tianguis, se estaba metiendo en un peo legal de ese tamaño. No era caballerosidad ni por hacerme el héroe, era porque cuando tú sabes que alguien es inocente, no lo dejas solo. Así No de como sus simple. falsas amigas de la alta sociedad, Ujú. que Que sí dudaban de ella. presumían mucha clase de educación, pero Ujú. pura hipocresía. Hablé con un compa que me debía un paro, me contactó con un leak bien pesado. ¿Sabes qué es un leak? LIC, licenciado. Sí, es así. Con un leak. Dígame licenciado. Es que aquí en Colombia no se le dice licenciado, creo que a nadie. No, se le dice abogado. Le conté todo. El vato me dijo que el caso estaba difícil, que las pruebas eran fuertes, pero que no eran concluyentes, que sí se podía pelear. Necesitaríamos tiempo, lana y huevos. Sobre todo. Vendí 2 motos, puse la lana sobre la mesa, lo que fuera necesario para limpiar su nombre, para protegerla. Porque el que se mete con ella se mete conmigo también. Y en el tianguis había aprendido que uno nunca deja los suyos solos cuando la cosa se pone fea. Fueron semanas durísimas, citas en fiscalía, declaraciones, humillaciones, la trataron como criminal, como si fuera la rata, una rata más, y yo ahí siempre al lado con la cabeza en alto. Nunca dejé que se quebrara, nunca le pregunté si era verdad, nunca le solté una duda. Yo lo sabía. Ella era inocente, punto. Y aunque el caso apenas iba comenzando, aunque sabíamos que esto iba para largo, en el fondo sentía que ya habíamos ganado, porque no se trataba solo de un juicio, sino de demostrarle al mundo y a ella que aunque yo sea un naco de barrio, tengo más palabra y lealtad que muchos de traje y corbata. Esa bronca nos cambió, la neta, no solo a Regina, sino a mí también, porque en medio del miedo, la rabia y la incertidumbre, nos agarramos más fuerte que nunca. Ella se aferró a mí como si yo fuera su única tabla y yo me volví una piedra firme para que no se derrumbara, porque cuando todo el mundo te señala, lo único que te salva es que haya alguien que te mire y te diga: yo sí te creo. Un día, cuando menos lo esperábamos, cayó la verdad como un balde de agua fría. Ese es el pedazo que no saben mis bellas. Ajá. Así que atentas, porque hasta ahora apenas empalmamos, Sí. se entrelazó aquí donde iba la historia. A ella la acusan terrible y el único que viene a apoyarla en todo sentido moral y económico, pues es nuestro Lalito. Y esta historia continúa en el próximo episodio de Los Buenos Somos Más. Mentiras, no, vamos a tirarla completa. No, no, More, no. tú lo prometiste. Yo lo prometí, lo prometí. Yo sé que prometí. Uy, mire, se me devolvió el café. No.
Esta historia termina No hoy. quedé pálida porque tengo el labial rojo, ¿sí, no? Esta historia termina hoy. Y no me viste brava, que es mejor. Resulta que el verdadero ladrón era el hijo del dueño de la joyería, un ¿Ve? tal Emilianito, un ¿Ve? vato de esos con cara de yo nunca rompo un plato, pero que por dentro está en el alma podrida. El mismo que según Regina ya le había tirado la onda antes, de esos fresas pasados que creen que todo lo pueden comprar. Ella lo había mandado a volar y el güey se quedó ardido. Y cuando empezó a andar Ya conmigo, aparecieron las llaves. pues peor. El vato la quería hundir y casi lo logra, pero se le cayó el teatrito. Nuestro leak logró que... Leak. Nuestro leak logró que revisaran unas cámaras externas del centro comercial que no estaban en la carpeta inicial. Ujú. En ellas se veía clarito todo el pedo, que yo, la neta, no Ni entendí entendía, cómo fue dice. que el pinche perro ese se robó a su propia joyería, pero el caso es que todo encajaba. Me No, encanta pero sí que Lalo tiene dice, sentido. yo no necesito ni entender ni qué pasó, el perro ese Pero fue... solucionenme. Luego mandaron a hacer una auditoría interna y salió todo. El mismísimo hijo del patrón se había clavado las joyas, se había manipulado los registros para que pareciera que fue la Regi. Cuando supieron eso, los de la joyería se pusieron pálidos. El jefe de Regina desapareció y mandaron a su abogado Ay, a ahí hablar sí. directamente con el nuestro. Ay, sí. Querían, Arreglemos esto por las buenas, me imagino. querían conciliar según Ah, ellos, bueno, está. para no hacer un escándalo familiar, porque no les convenía. Que era mejor dejar las cosas así, que ya todo estaba aclarado, que para qué remover el tema. Es que le da a uno un coraje. Mi abogado, que era un cabrón con todas las letras, More. me explicó, estoy leyendo, me explicó el panorama. Me dijo, Milalo, si quieres, nos vamos con todo. Les metemos demandas por calumnias, daños morales, despido Sí, injustificado, eso te iba a decir. difamación, La indemnización solo por derecha ya iba alta. y de ahí mismo sacamos lo de mis honorarios y una lanita más para que a ti no te cueste nada todo este pedo. Y sí, la neta me dio tentación. Era mi idea desde el comienzo. Ah, pues yo lo hubiera hecho. No por la lana, sino por la rabia. O yo sí también por la lana. Por las noches que mi Regi no durmió. Por cómo la hicieron También. llorar. Por cómo la trataron como una delincuente. Uy, sí, qué rabia. Me More, la calmé. importancia de tener un abogado en la vida, ¿no? Sí. Eso me hizo pensar ahorita. Todos necesitamos un conocido bueno abogado. Me calmé, lo pensé bien y le dije, no quiero que esto se vuelva una novela. No quiero que a Regina la revictimicen de nuevo. Bueno, sí, tocaba ir a juicio, dar declaraciones, enfrentarse, ver, ¿cierto? ¿Vuelven a remover eso? Está cansada. Pero eso sí, los honorarios los pagan completitos esos hijos de su pinche madre. Y además, así dice, y además quiero que le den $2,000 de indemnización a mi Regi en efectivo Eso es poquito, y Lalo. por escrito. Mi abogado soltó una carcajada. Sí, porque es que para todo lo que le querían hacer pagar a ella y cómo la trataron y el despido injustificado, Mi Pero abogado soltó una carcajada. 2,000, Lalo, con lo que tenemos podemos sacarles mucho más. Y yo le dije, sí, carnal, pero yo no soy como ellos. No quiero venganza, no, solo quiero Lalo, justicia. siquiera la Con plata. eso me basta. No, mentira. Pero que le quede claro a esa joyería que no nos quedamos callados y que con nosotros no se juega. Pero el pinche leak me insistió. No se trataba de venganza ni de nada de ese pedo, Sí. sino de tomar la oportunidad. Regina había perdido su empleo, necesitaría el dinero. Con eso podría empezar un negocio o cualquier otra cosa. Sí. El licenciado Entonces- piensa como yo, mi amor. Entonces le dije que hiciera como él quisiera. Y así fue. Firmaron un acuerdo de conciliación, pagaron los honorarios completitos del leak, que no fueron baratos, y le entregaron a Regina $12,000 con una carta de disculpas redactada por ellos. Bien, bien, bien. Nunca salieron a decir públicamente la verdad, claro, pero legalmente Regina quedó limpia, con la frente En en alto y sin absolutamente ningún registro.
Me encantan estas historias, amor. Que se haga justicia. Y que pierda dinero Ujú. al que solo le importaba el dinero. Sí. Ajá. Así es como se les da. Ella lloró cuando firmó, me abrazó como si le hubiera quitado un costal del alma. Me dijo, no sé qué habría hecho sin ti. Y yo nomás le respondí, pues te caíste. Y yo hice lo que cualquiera que ama de verdad hace, Sí, agarrarte la mano y levantarte. es verdad. Ese día ni nos sentamos a celebrar, ni hicimos brindes, ni un pedo. Salimos a caminar, compramos un heladito, nos sentamos en una banquita del centro comercial, la abracé y por fin sentimos paz. Ujú. Porque al final, más que cualquier cosa que hubiéramos podido ganar, ganamos lo más valioso, la verdad. Sí, que se hiciera justicia. Después de todo el rollo con la Después de que todo el rollo con la joyería terminó, Regina se quedó con un hueco en el pecho, no por la chamba, sino por todo lo que representaba. Ella amaba ese mundo, las piedras, las formas, los brillos, el diseño. Ella no robó nada, pero a ella le robaron la paz por un tiempo. Ujú. Yo la veía, trataba de hacer su vida normal, de sonreír, pero se notaba que algo le hacía falta, que extrañaba lo que sabía hacer con pasión. Y un día así, sin más, me dijo, quiero tener mi propia tienda. Ujú. Yo nomás le dije, ¿dónde firmamos? Ese es de los nuestros. No teníamos millones, solo los $12,000 de la indemnización, más algo que yo le completé. Eso nos alcanzó para arrancar. Le dije que no se preocupe. Perdón. Eso nos alcanzó para arrancar. Le dije que no se preocupara por la lana, que yo le ayudaría con todo lo que se necesitara. Y así fue. Conseguimos un local pequeñito, pero coqueto en otro centro comercial donde yo ya tenía una de mis tiendas. No muy fifí, pero bien ubicado. De esos que tienen buen movimiento, de gente y renta razonable. Ella lo decoró a su estilo, colores neutros, detalles dorados, espejos con marcos vintage. La ayudé con todo el La pedo. descripción es que estaba leyendo y me da La ayudé- ternura y me da risa. Sí. La ayudé con todo el pedo, sacar documentos, terminal de pagos, Excel de Ujú. inventarios, cámara de seguridad, etiquetas. Todo lo de legalizar un local que él ya era experto. Ujú. También la contacté con 2 proveedores que yo conocía en Tepito, que traen cosas de bisutería fina directo de Guadalajara y de Perú. Bien. Y ella feliz, armando sets, diseñando cositas, aprendiendo a vender sin jefe, sin miedo, siendo su propia patrona. Eso, mamona, la patrona. El primer mes vendió poquito, apenas para pagar la renta. El segundo ya estaba metida en Instagram haciendo videos. La clientela empezó a llegar, mujeres jóvenes, ceñitos, chavas fresas como ella que se sentían identificadas. Empezó a armar pedidos por WhatsApp, a diseñar sus propias líneas con cositas sencillas. No eran joyas de oro, pero tenían su encanto y la gente se las llevaba como pan caliente. Bien, como es también la vida real. O sea, de los que estamos aquí escuchando, no con ese negocio propiamente, pero lo que es arrancar de cero con algo. Sí, echarle las puras chingas. Yo la miraba y no te miento, se me inflaba el pecho de verla ahí, parada detrás del mostrador, sonriendo con su libretita en la mano, anotando pedidos, arreglando vitrinas. Su propio negocio. Se convirtió en una emprendedora de a de veras, con su estilo, con su esencia y con su historia. Mm. No somos ricos, pero ya no somos pobres. Vivimos bien, comemos bueno, viajamos de vez en cuando, tenemos un depa cómodo, pagamos todo con chamba, no debemos nada. Mi jefecita y la suya siguen bien tranquilas, Sí. viendo novelas, pidiendo nietos. Y nosotros seguimos juntos, chambeando, a veces peleando por tonterías, pero siempre echándole ganas. Yo con mis tiendas de cosas para teléfonos, puro pinche iPhone y gama alta, ya sabes, nada de teléfonos de pobres, porque luego la banda pobre pide puro descuento y quiere cosas baratas. Ella con su changarro de joyería y haciendo sus pinitos, ahora de diseñadora de ¿Qué moda. dirá Regina de que él diga changarro?
La neta, no le entiendo bien a ese pedo. No somos la pareja perfecta, pero somos leales, sinceros y trabajadores. Uy, que es la base de una gran relación y de lo que debería ser un buen ser humano. La vida nos ha dado putazos, pero también nos ha enseñado a levantarnos, a no Perdón. olvidar de dónde venimos, pero tampoco a tenerle miedo a dónde podemos llegar. Bien, Porque al Lalito. final, Dani, uno no necesita tener mucho para ser feliz. Solo necesita a alguien que te vea cuando nadie más lo hace y se quede contigo cuando todo el mundo se va. Uy, qué cosa tan Ojo. profunda, la quiero leer de nuevo, qué Ojo, cosa tan guau. profunda. Mira, solo se necesita a alguien que te vea cuando nadie más lo hace y que se quede contigo Ujú. cuando todo el mundo se va. Que si vamos a comer arroz con huevo, luego comemos sushi, papito. Qué frase. Y bueno, Dani, esa es mi historia. No sé si sea muy impresionante. Sí lo fue. Nos encantó. Conecté con esta historia de una manera increíble. No sé si alguien más la hubiera aguantado como yo, como Regina. Lo que sí sé es que la vida me enseñó algo clarito. No hay que venir de cuna de oro para tener valor. Yo vengo del barrio, de cargar cajas, de vender discos, de ver a mi jefita matarse para darme de comer. Y ahora, después de tantos años de chingarle, tengo mis tiendas, mi jefa tranquila y una morra que un día fue inalcanzable, pero que hoy camina a mi lado, detrás. Perdón, Ah. no detrás, no delante, a mi lado. Eso te iba a decir. Y no nos dicen la edad, me da curiosidad saber si son menores que nosotros dos mucho o igual, no sé. Puro chisme. Pueden tener nuestra edad o menos. O menos, sí. Quiero decirle algo a la raza que te escucha. Abran micrófonos a la raza. No se rindan. No se crean menos. Uy, qué fuerte. Me conmovió Lalito. A ver dónde vas. Que aquí lo tengo para seguir la cuerda. No se rindan, no se crean menos. No se traguen la mentira de que el mundo ya está repartido. Léalo con decencia. Más mi amor. bien, no lo voy a leer tal como él lo mandó. Más bien, pónganse vergas y échenle ganas. Porque yo, un naco color cartón húmedo, logré hacerme un nombre sin robar, sin transar, sin disfraz. Y ella, una morra fresa blanca como leche y más fina que el pan de mantequilla, me eligió a mí. No por haberle vendido un cuento, sino porque le mostré la neta. Y si hay alguien que está oyendo esto, pasando por un momento culero, solo quiero que sepa que sí se puede. Tal vez no rápido ni fácil, pero se puede. Y si se puede, vale la pena. Gracias, Dani, por darme chance de contar esto, porque la neta, los buenos somos más. Solo que a veces estamos callados, ocupados sobreviviendo, pero aquí estamos. Eso sí siento que es verdad. Muchas personas me escriben, muchas bellas, de Ruth. Lo que pasa es que me tardé 3 meses escribiéndote porque no me daba el tiempo, la vida, los hijos, la casa, los planes, el trabajo, vivir, sobrevivir, salir adelante. Pero gracias por mencionarlo también, Lalito. La historia me la ayudó a escribir la Regina, porque la neta, yo siempre he sido burro para esto de escribir, pero me aseguré de que mantuviera mi esencia. Sí, Gracias, Regina. sí la tiene, Lalo. Gracias, Sí, Regina. sí. Nunca dejen de contar historias y ojalá salga la mía porque los vemos todos los días en el YouTube y no nos perdemos sus videos. Las tuyas sí vienen al día muy rápido. Lalito, gracias. Porque el canal de Dani es nuevo, entonces sí vamos como más a la par de esas historias bonitas. Mil y mil gracias. Gracias por enviar la historia, Lalito. Gracias, Regina. Regina. Felicitaciones. Un abrazo, máximo respeto, total admiración. ¿Te Son unos imaginas chingones los conocerlos dos. y vamos a Ciudad de México? Ush. Nuestro sueño, Lalo Me y tomo la Regina, foto. es ir a México. Nos encantaría ir a conocer México. Y bueno, ya, la despedida. Me da pena, pues, ir a pedirles de pronto hospedaje y tal, o sí. Pero si un día nos invitan a un cafecito, nosotros lo pagamos y los conocemos, Nos dicen a dónde ir, más bien. o nos dan un sirven de guía. tourcito o algo, nosotros les pagamos sus cositas. Aunque pues Lalo se ve que es un chingón que no se deja que le paguen, él paga. Yo iría a comer a donde va Lalo, la verdad. No al Starbucks. La otra versión, la de Regina, está en el canal de mi esposa. Sí, está hermosa. Antes de despedirme, quiero pedir, por favor, ya sé que los tengo hartos, pero se los pido por favor,
suscríbanse. Y es que está suscrita solamente una tercera parte de la gente que me ve. Sí. Que Suscríbanse es muy porque bueno que te vean, pero queremos. quiero una placa de llegar a YouTube los para 100.000 ponerla al seguidores. lado de la placa de mi esposa. ¿Yo dónde tengo esas placas, amor? Están aquí en la sala de la oficina. Ah, ok. Entonces, gracias por vernos, gracias por sus mensajes lindos y bonitos, pero gracias especialmente a Me Lalito y a Regina. me encantó porque ya hacía falta una historia, te lo voy a decir de corazón, sin tanto drama. Sí. Es que nos han llegado No, unas es que venimos de que unas sí es de historias. buenos hombres, claro que sí, de mujeres que también la han luchado, pero fuertes, tensas, mucha cosa pesada, que Sí. se ve lamentablemente a diario, pero me encantó entonces la Lalita. Pónganla mientras hacen el oficio, el quehacer, el almuerzo, el lonche. Gracias por vernos, por llegar hasta aquí, por su apoyo, por sus mensajes lindos y bonitos, Ay, sí. por todo, mil gracias. Nos vemos la próxima semana en Los Buenos Somos Más. Ay, no, No. los nacos somos más. Ay, no, more, no le hagan caso.